Gracia y paz a cada uno de los hermanos que están acá presentes y que también están conectados en cualquier lugar, en diferentes horarios. A la distancia desde acá los saludamos y esperamos que Cristo el Señor vaya poniendo una medida más de Él en nosotros y que cada día podamos entenderle y conocerle más. La vida eterna consiste en conocer a Dios. El profeta Jeremías, hablando por Dios, decía que el anhelo y el deseo de Dios es que lo conozcamos, lo entendamos. Quizá muchos están preguntándose o haciéndose la pregunta: ¿podemos entender a Dios? Bueno, para eso el Señor nos ha dado su Espíritu, el Espíritu de Dios. Dice: ¿quién puede conocer la mente de Dios sino el Espíritu de Dios? El único que sabe y conoce la mente del Señor. Y el Espíritu de Dios también mora en nosotros. Dice el apóstol Pablo que por lo tanto tenemos también la mente de Cristo. Así que cada uno de los creyentes de la iglesia del Señor, del pueblo del Señor, del cuerpo del Señor, tiene la mente de Cristo. Eso significa que tiene, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, leamos desde el versículo 21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Estamos viendo que justicia de Dios significa poder mirarle a los ojos a Dios sin temor, sin avergonzarnos, sin tener ninguna vergüenza. Eso significa la justicia de Dios. Que tú y yo, al ser justificados, podamos mirar a Dios sin temor y sin avergonzarnos. Dice: testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Aquí el apóstol habla en, subraya eso, para que todos los que creen en Cristo, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Estamos viendo que todo se trata de constitución de legalidad. Dice: están destituidos de la gloria de Dios y siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo otra vez su justicia, a fin de que Él, es decir, Cristo, sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice de la fe de Jesús, es lo que estamos viendo los días domingos, así que espero que usted también nos puede estar siguiendo. Así que estamos viendo que todo se trata de legalidad o de la constitución de Dios. La Biblia es la constitución de Dios. Y estamos viendo que el hombre fue destituido, dice la palabra destituido. El hombre fue destituido, dice el apóstol Pablo. ¿Y qué es? ¿O qué significa? ¿O de dónde el hombre fue destituido? El hombre fue destituido, dice, fundamentalmente de la adoración a Dios. Recuerda, estamos viendo que Dios puso al hombre, dice, en el
Edén. Y Edén significa lugar donde Dios y el hombre pueden habitar perfectamente sin ninguna necesidad. Entonces, cuando habla de destitución, habla de que el hombre fue destituido de la adoración a Dios, y esto fue legal. Por eso la Biblia es un libro legal. Habla de la legalidad. Entonces, el hombre fue destituido de la adoración. Ya hemos hablado de que adoración es comunión permanente con Dios. Comunión, relación con Dios. Es decir, cada uno de nosotros podemos hacer algo para Dios. Todo lo que tú quieras hacer. Comprar una Biblia, predicar aún la Biblia o el Evangelio, ayudar a los enfermos. Todo eso lo hacen los creyentes evangélicos, ¿verdad? Y por alguna razón hacemos esas cosas porque de alguna manera queremos ahogar o frenar o parar los sentimientos que cada creyente tiene de pecados. Es decir, es como querer pagar a Dios algo, haciendo algo por los pecados. Pero si un día estas operaciones, que sin duda alguna operan en los creyentes y también en el mundo entero, hemos visto la palabra mundo versus Cristo, la religión opera haciendo estas cosas, ayuda a los pobres, y también los creyentes evangélicos tratan de ayudar a los pobres. Es decir, son operaciones que están en el mundo y no nos permiten tener una vida constante de adoración a Dios. Y al no tener una vida constante de adoración a Dios, caemos en manos de un sistema. El mundo es un sistema, y este mundo es perverso. El mundo nos esclaviza, el mundo es perverso y muy dañino, porque los creyentes no fuimos destituidos de una posición de autoridad, como muchos creyentes evangélicos creen o piensan, que vivíamos en la eternidad con el Señor y vivíamos en la autoridad. Eso es lo que muchos creyentes creen o piensan. Y entonces, al desobedecer a Dios, el hombre, dice, cayó de la autoridad. Caímos en desgracia porque teníamos una posición de autoridad. Entonces, creemos que hemos perdido toda autoridad. Y tú y yo fuimos destituidos en lo que la Biblia llama que somos unos verdaderos adoradores. De Dios.
Recuerda, Jesús hablando con la mujer samaritana le dice, Dios está buscando a varones y mujeres adoradores que le adoren a Dios en espíritu y en verdad. Adoradores significa hombre y mujer que se inclinan, se postran a Dios. Ya que el hombre también acá se inclina, se postra no a Dios, sino al mundo, al sistema. Entonces, este es un tema que los creyentes aproximadamente por 20 siglos no hemos sabido de lo que verdaderamente se trata el ser adorador al Señor. Esto no se trata de que tenemos que tener cursos de adoración. Esto no se trata de que tenemos que tener 15, 20, 1 hora de adoración en una congregación. Espero ser parte y que cada uno de nosotros seamos parte de una generación que quitemos, erradiquemos de nuestra mente que cantar es adorar. Eso debe ser quitado de nuestra cabeza, de nuestra mente. Que cantar es adorar. Hay mucha gente que desde los púlpitos dice, vamos a adorar al Señor, y nos ponemos a cantar cualquier cosa. No estoy hablando de que las canciones sean malas, simplemente estoy diciendo que hay que definir bien lo que es adorar. Entonces, cantar no es adorar, sino que adorar es algo que hay que definirlo correctamente. Y que entendemos que la adoración, o de la adoración, fue de donde el hombre legalmente fue destituido. Destituido, cada vez que habla de la Biblia de destituido, habla de legalidad. Entonces, hablamos de la legalidad. Y Jesús fue muy claro. En Juan capítulo 4 usted puede encontrar el pasaje. El Señor le dice, mujer, la hora viene, ¿verdad? La hora viene. Y la hora es donde mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Recuerde que lo primero que hace el Señor es hacernos un espíritu con Dios. Lo primero que recibimos cada uno de nosotros cuando le recibimos a Cristo en el corazón es hacernos un espíritu. Es decir, pasamos de ser hombres, varones y mujeres naturales y nos convertimos en seres espirituales con la misma naturaleza divina de Dios. Eso el Señor lo hace a cada creyente. Es lo que la Biblia lo llama el nuevo nacimiento. No todos han nacido de nuevo. Y eso es importante entender. Hay muchos creyentes
en muchas congregaciones que creen que han nacido de nuevo, que son salvos. Pero hay muchos creyentes que no son salvos porque no han entendido la obra de Cristo el Señor. No han entendido el Evangelio de Cristo el Señor. La pregunta, ¿qué tiene que hacer un presidente de una nación si quiere revertir el destino de aquella nación? Lo que hacen los hijos de Dios, vivir una vida reconstituida en Cristo, una vida nueva. Es lo que Cristo vino a hacer. Vino a darnos vida eterna. En otra versión dice vida nueva. Para que nosotros volvamos a ser constituidos, porque fuimos destituidos, como dice Pablo en la palabra de Dios. Entonces es el mismo camino que transitó o que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que un presidente o un gobernante o un legislador, lo que sea, un padre cualquiera, ¿qué tiene que hacer un padre o una madre como cabeza? Si queremos nosotros dar dirección a nuestros hijos, ¿qué es lo que nosotros damos? No les damos órdenes, sino que les damos vida, destino. Les aclaramos la visión. ¿Qué hace un foco? Aclara, da luz, da entendimiento, da claridad. Entonces, lo que hacemos como padres a nuestros hijos es aclararles el camino. Entonces tenemos que resistirnos como padres a dar órdenes a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es una de las tareas carnales más difíciles que hay en el mundo evangélico. El evangélico piensa o cree que hay que dar órdenes. Entonces, cuando viene a Cristo, él cree que ha recibido la autoridad para dar órdenes. Y es lo que vemos en muchas congregaciones, en muchos púlpitos, dando órdenes a los creyentes. Pero tenemos que resistirnos a eso. Y entender, estamos hablando de que avivamiento es entendimiento. Si nosotros no entendemos quién es Dios, quiénes somos nosotros, cualquier avivamiento que haya en la tierra o que se produzca en la tierra, pronto se va a apagar porque no hay entendimiento. La gente quiere avivamiento, pero no quiere entendimiento. No quiere conocer al Señor, pero quiere avivamiento, que haya un avivamiento, que haya una explosión. Pero lo que menos quiere es entenderle o conocer al Señor. Yo sí creo en las órdenes, pero en una organización que lo amerite, no en un cementerio. Por ejemplo, si nosotros miramos un cuartel de militares, claro, amerita que el capitán, el soldado necesita tener órdenes, necesita la orden de alguien, si no sería eso una desbandada. ¿Sí? Pero en un cementerio, amados, los muertos se ordenan solos.
Cuando tú perteneces a una generación de gente muerta, de gente espiritualmente muerta, no tenemos que salir a inventar liderazgo, diciendo al muerto: usted tiene que hacer esto, venga y usted haga esto y este otro, y usted va por acá y usted va por allá, etc. Amado, escuchen. Si no hay vida de Dios en las personas, en el Evangelio, todo se va a convertir en pérdida de tiempo, en fracaso, en desilusión, en desánimo. Yo creo que hay tantos creyentes como en Ecuador que están entendiendo, y deberíamos de entender esta verdad, que fuimos destituidos de la gloria de Dios, de la adoración en espíritu al Señor, y que al recibir a Cristo en el corazón, nuevamente hemos sido constituidos en adoradores, en espíritu y en verdad, las 24 horas, los 7 días a la semana. Y que tenemos que sacar de nuestra mente que adoración es cantarle a Dios. Eso tiene que erradicarse de nuestra cabeza, tiene que quitarse. Tiene usted que quitarlo. Que no crea que adorar es cantar, que adorar es orar un tiempo, sino que es todo el tiempo. Para eso Dios nos constituyó en hijos de Dios. Pero para eso hay que caminar, hay que transitar, para que un ser humano se convierta en cabeza. Recuerde que cabeza significa el dador que da vida a otro que no la tiene. Entonces, donde hay muerte, que es en el mundo, usted sea dador de vida a aquellos que están muertos, pero tiene que ubicar a aquellos que están muertos. Hay que ubicarlos. Usted tiene que tener discernimiento quienes necesitan vida. Y los que necesitan vida son los que están muertos. ¿Y quiénes están muertos? El mundo, el sistema. ¿Y quiénes son los muertos? Los que no tienen o no conocen a Cristo el Señor. Pero hay que caminar o hay que transitar un camino en la fe de Jesús. No solamente en, sino de. Y de eso estamos hablando. Entonces, al comienzo, es que cada uno de nosotros luchamos con una naturaleza humana natural. Recuerde que la naturaleza del mundo es humana o la naturaleza natural. Dice Jesús, esta naturaleza no le puede ver a Dios, no le puede conocer a Dios, no le puede oír a Dios. Es importante. Jesús dice, no le puede ver, no le puede conocer, no le puede oír. Pero ustedes que están en Cristo, que han recibido del Espíritu, sí le podemos ver, conocer y oír a Dios. Eso es importantísimo. Eso es lo que dice Jesús, usted lo ha leído. Recuerde que lo primero que el Señor hace con cada uno de nosotros es quitarnos el temor. Jesús
cada vez que quiere hacer un milagro, si usted mira bien la Biblia, lo hacía en casas. Por ejemplo, dice que los apóstoles, los discípulos del Señor, estaban reunidos en una casa y Jesús, después de la resurrección, entró a esa casa. No sabemos de casa de quién era, pero entró donde los 11 estaban reunidos. ¿Verdad? Usted recuerda. Y dice bien la Biblia, usted tiene que leerlo, estaban reunidos los 11 porque tenían temor, tenían miedo. Léalo bien. Quizá muchos no lo han visto. Tenían miedo de los judíos. Entonces hay reuniones que nos convocan o nos convocamos porque hay temor, hay miedo. Y esto es importante identificar. ¿Para qué nos reunimos? Claro, generalmente cuando la situación de la nación, en las familias, están mal, entonces llamamos urgente a orar, a clamar a Dios. Y entonces esas reuniones se convierten porque hay temor, hay miedo. Usted tiene que descubrirlo. Dice que los 11 discípulos estaban reunidos porque tenían miedo. Y Jesús no nos diseñó para reunirnos por miedo, por temor. ¿Cuál fue el milagro ahí? Jesús aparece y les dice paz, porque tenían temor, tenían miedo. Tenemos que descubrir el mal de esta generación, el miedo, el temor. Y Jesús lo primero que hace es darnos la paz. Ese es el milagro. Que una generación no tenga temor, no tenga miedo, sino que tenga paz y se reúne porque hay vida, hay gozo y hay paz en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo. No se reúne por miedo. La gran pregunta es, muchas veces en casa nos reunimos por miedo, porque escuchamos algo y entonces nos reunimos, hay que unirnos. Y entonces el dicho, ¿no es cierto? La unión hace la fuerza, pero están unidos por miedo. Y muchos convocan porque hay miedo. Que nosotros jamás nos reunamos por miedo, por temor, sino que siempre nos reunamos por tener corazones agradecidos a Dios, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Muchas veces el pastor pregunta a los creyentes, ¿y por qué no? Dice, es que tenía miedo de salir a la calle. Tenía miedo por contagiarme. Ese tiene muchos miedos o temores. Cuando en el pueblo de Dios se entiende que está la vida, y mayor vida, mayor densidad de vida, de luz, va a ocasionar que la gente que menos tiene lo tenga esa vida y tenga esa salud de Dios, no dejando de congregar. Eso es cuando entendemos o comprendemos lo que es el Evangelio. Entonces, si no hay vida de Dios, si cada uno de nosotros no es consciente de la vida que usted tiene de Dios, toda reunión se convertirá en una pérdida de tiempo.
aunque pasen cantando 1 hora, dice adorando a Dios 1 hora, 2 horas, 3 horas. Hay mucha gente que dice que está adorando a Dios porque se pasa cantando 1 hora, 2 horas, 3 horas. No digo que está mal, digo que eso no es adoración, nada más. Adorar es lo que está el Señor buscando. Hombres, varones y mujeres que lo adoren al Señor en espíritu y ¿verdad? No que se pasen cantando. No digo que el no cantar se puede hacerlo, pero eso no es adorar en la definición bíblica de Dios. Entonces, hay que transitar este camino de fe. Aunque comenzamos con una naturaleza, una lucha en nuestra propia naturaleza. Y que tenemos que hacer que esos pensamientos se mueran. Primero, pensamientos naturales, de que tenemos que creer que adorar al Señor es las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en lo que estemos haciendo, conscientes de que Dios está en nosotros, conscientes de que la vida de Dios está en nosotros, donde el Espíritu Santo de Dios está fortaleciéndonos nuestros cuerpos, donde la psicología esté renovándose por el Espíritu. Renovaos vuestros pensamientos, dice Pablo en Romanos 12:12. Y no sigamos la corriente de este mundo, sino transformaos vuestros pensamientos, para que la verdad que tenemos, la vida que tenemos, no esté condicionada a lo que vemos en este mundo. Hay muchos creyentes, por ejemplo, que tienen la vida de Dios. Claro, piense por un momento. ¿Cuántos tienen a Cristo? Dicen amén, sí, lo tenemos a Cristo. Eso significa que tenemos la vida de Dios. Pero al no ser conscientes de que tenemos vida de Dios, estamos condicionados a lo que el mundo, el sistema, nos dice. Tenemos la vida de Dios, tenemos la salud de Dios, pero estamos condicionados a lo que el sistema político nos dice en cuanto a la economía, en cuanto a la educación, en cuanto a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. La salud está mal, la economía está mal, entonces el creyente que tiene luz, se supone, que tiene vida, se supone, anda con temor o con miedo, condicionado a lo que el Estado, el gobierno le indica que tiene. El resultado va a ser temor, va a ser miedo, va a ser estrés. Pero si somos conscientes de que tenemos una vida de Dios, una vida de Cristo, el resultado será que esa luz, que esa verdad va a ser una vida mayor de luz, de entendimiento y de claridad. Así que Jesús tuvo que morir una muerte diferente a la de los seres humanos. Y la razón por la cual, por ejemplo, la muerte de Moisés no sirvió, la razón por la cual la muerte de Abraham no sirvió, la razón por la cual la muerte de David tampoco sirvió, es que ellos tenían la misma muerte que tenemos tú y yo. Las muertes de los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios, ¿por qué no servían? Es la pregunta. Porque era la misma muerte de que todos estábamos muertos, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Entonces Jesús debió morir una muerte que nosotros nunca podríamos
morir. Y la muerte de ningún ser humano, salvo de nuestro Señor Jesucristo, tiene el valor, la única de nuestro Señor Jesucristo, de reconstituir la vida de una persona a la dimensión a la que fuimos o fue el hombre destituido. Nuestro Señor vivió una vida que tú y yo nunca podemos morir. Murió una muerte que tú y yo nunca pudimos haber muerto. Resucitó de una tumba que nadie pudo resucitar. Hizo un viaje celestial que tú y yo nunca pudimos hacer. Y fue el único hombre que después de haberse ido, dejó vida a otros. El único. Después de haber muerto, después de haber estado en una tumba, después de haberse resucitado e irse a los cielos, dejar una vida. ¿Por qué? El apóstol Pablo dice, porque Él, Cristo, fue hecho cabeza, autor de vida de toda la creación, incluido el hombre. Por eso es que tú y yo le amamos. Por eso es que tú y yo le servimos, por eso es que tú y yo le predicamos, por eso es que tú y yo anunciamos a todos los hombres que Jesucristo es el Señor. Es decir, cabeza de toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y ser cabeza no significa el que da órdenes, el que manda, sino el que da vida. Espero que tú y yo podamos o estemos sirviéndole al Señor. Si algo el Señor hizo en una generación, el milagro es que seamos servidores. Ya lo hemos visto. Cómo mira el hombre natural, cómo mira Hollywood, cuando nuestro Señor Jesucristo dice fue a casa de la suegra de Pedro. Porque la suegra de Pedro estaba enferma. ¿Y cómo mira el hombre natural? ¿Cómo mira Hollywood? Bueno, Jesús fue a la casa de Pedro y le sanó a la suegrita de Pedro. Así es como el hombre natural lo mira. Pero ¿cómo mira el Señor? ¿Qué diagnóstico Él estaba viendo en una generación? Porque el milagro que Dios hace nunca es temporal, siempre es eterno, siempre es generacional. ¿Qué es lo que estaba viendo el Señor? Lo que el Señor estaba viendo era que había una generación en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo que había perdido el servicio a Dios. Espero que esta generación sea una generación que le sirva a Dios. Y servir a Dios no es como mucha gente piensa o cree que es qué es lo que yo puedo hacer en una congregación. Eso no es servicio a Dios. Que estén haciendo algo, gloria a Dios por aquellas personas que limpian, asean, mantienen el orden, está bien. Pero es mucho más, es muchísimo más. Hay mucha gente que yo he visto, sirve en una congregación, pero en casa ni siquiera levantan un plato, ni siquiera lavan un plato. Ese es el servicio. Ni siquiera quieren atender a los demás. Miren las instituciones públicas, por ejemplo. Instituciones públicas que se supone que las personas que laboran en tal o cual institución gubernamental están para servir a la gente, no para maltratar a la gente. Y eso es lo que hay en nuestra generación. Entonces se ha perdido el servicio. Espero que los creyentes en Dios
estén sirviendo en donde quiera que se encuentren, en donde quiera que estén trabajando, laborando, sirviendo a los demás. Lo que la gente espera, ser servido y no servir a la gente. Espero que nosotros seamos una generación agradecida a Dios. ¿Cómo mira el hombre natural? ¿Cómo mira Hollywood? Cuando digo Hollywood es porque Hollywood tiene muchas películas de Jesús, la pasión de Jesús, la vida de Jesús, etc. ¿Cómo mira Hollywood? ¿Cómo mira el hombre natural? Aunque mucha gente dice, pero el que hizo esa película es creyente, pero ¿cómo mira esa persona? Cuando mira, por ejemplo, a los 10 leprosos. ¿Recuerdas el pasaje? El Señor Jesucristo sana a los leprosos. 10. Los sanó. Y solamente uno regresa. Y no era judío. Dice que era samaritano, era extranjero. Y Jesús hace la pregunta, ¿acaso no eran 10? ¿Y dónde están los otros 9? Se fueron felices. Porque pensamos que el milagro tiene que ver con nosotros, con tal de sentirnos felices, contentos, agradecidos. Sin duda alguna, los 9 fueron contentos, gozosos en el camino, en la vida, disfrutar, porque pensamos que el milagro tiene que ver con nosotros, para sentirnos agradecidos, felices, que vivamos la vida feliz. Pero ¿cómo mira Dios? Eso es importante. No es cómo miras tú, sino cómo mira Dios. Solamente este hombre samaritano vino y dio gracias a Dios. Es que en esa generación donde el Señor le tocó vivir, habían perdido la gratitud a Dios. Poca gente agradecía a Dios. Espero que nosotros en las 24 horas que tenemos en la vida, los años que tenemos en la vida, vivamos agradecidos permanente a Dios. Ese es el milagro, la gratitud. Agradecimiento a Dios, de conocerle, de saber quién es Él. Agradecidos, generalmente, me recordaba, nosotros los padres antiguamente vivíamos una vida agradecida y le decíamos a nuestros hijos, llévale esto a la madre, que sepamos, estamos agradecidos por lo que te están enseñando, por lo que estás aprendiendo. Todo eso se perdió en la generación, año tras año, década tras década. Creemos que lo merecemos. No merecemos absolutamente nada. El único que tiene que ser agradecido, el único que tiene que ser reconocido es el Señor y nadie más. Eso es lo que el Señor quiere rescatar en las generaciones, por eso hace milagros. Pero para ello tenemos que detectar los males que hay. Y uno de los grandes males que hay es el humanismo. Ya estamos hablando sobre el humanismo. El hombre quiere ser feliz. El hombre quiere vivir feliz. Quiere tener una familia feliz. Eso es lo que hace el humanismo. Y el humanismo, casi todos los milagros de nuestro Señor Jesucristo se realizaron en una casa. Y el humanismo trata de sacar al ser humano fuera de la casa. Ubíquelo usted. Tiene toda la vida para ubicarlo. De eso estaremos hablando próximamente. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue hecho cabeza
de toda la creación. Y si la historia y la humanidad te da un nivel de autoridad, ya que algunos creyentes están en autoridad, pueden ser concejales, diputados, están en autoridad, pueden ser militares, generales, etcétera. De alguna manera tienen un nivel de autoridad. Y la única manera que lo tienes debajo de ti, esa autoridad, y puedes decir, ¿puedo vivir con eso? Y no es que te dan autoridad para que mandes, ordenes, sino que esa autoridad que tú tienes, que el mundo te ha dado, pueda ser usado para que puedas servir a los demás. Nunca perdamos de vista aquello. Como dice la palabra del Señor, y muchos políticos hablan de eso, utilizan esa palabra, se entontecieron o se vanagloriaron, o el orgullo de las personas subió en extremo y dejaron de servir, dejaron de vivir agradecidos a Dios. Entonces, que nunca perdamos el servicio a Dios. Entonces nosotros sabemos, si lo que viene a nuestra vida viene de la cabeza de Dios por impartición de vida, debemos de ser conscientes entonces que la muerte nunca podrá contra nosotros. Esto es importantísimo que seamos conscientes, que si nosotros hemos recibido la vida de Dios por impartición del mismo Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, la muerte nunca podrá contra nosotros. Nunca. Por eso dice la Biblia que el Señor venció el postrer estado, que era la muerte. Así que hay muchos creyentes que tienen temor a la muerte. Es porque no hemos entendido lo que significa el Evangelio de Jesucristo, que es el que nos ha dado vida eterna. Y que la muerte no va a detenernos, ni que la muerte va a vencernos, sino que nosotros tenemos la vida eterna desde el momento en que comenzamos a entender y comenzamos a disfrutar de aquello. Es lo que entendió el apóstol Pablo, o los apóstoles. Él decía, si estar con ustedes es lo que Dios quiere, está bien. Pero si estar con Cristo, es decir, si va a desaparecer de este planeta Tierra, voy a morir, yo sé que es muchísimo mejor. Mire cómo el apóstol lo valoraba. Estar con Cristo es estar muchísimo mejor. Entonces, ¿cómo vivimos los creyentes al comienzo de una vida en el Señor? ¿Y cómo podemos redimir el tiempo a los que comienzan a vivir este tipo de vida? Y hablo de las personas que ya tienen años llamados viejos en la fe, como yo soy uno también de ellos. Es decir, si tú tienes más de 5 años en una congregación y la pregunta es, ¿has sido renovado? ¿Eres un creyente
viejo porque tienes más de 5 años, eso dista muchísimo de ser un creyente efectivo en Dios. Porque no han sido renovados. Y Pablo dice, cada día tenemos que ser renovados. No cada 8 días, no cada vez que nos reunimos, no cada vez que nos congregamos, sino cada día tenemos que ser renovados. Cada día. Es por cómo cada cosa que oímos vamos procesándola. ¿Cómo procesamos? Y esto es de gran avance a los que están por primera o segunda vez conectados. Tenemos que hacer una fuerte declaración de fe. Si reciben esta palabra con entendimiento, yo sé que en poco tiempo van a tener más gloria que los que hace 50 años o más años oyen y leen la Biblia. Escúchelo bien, por favor. Yo estoy convencido que las personas que oyen estos mensajes han avanzado o avanzan muchísimo más que los que tienen más de 50, 30, 40, 50 años en la fe. Pueden ser mucho más rápidos, oír mucho más rápido que los creyentes que se llama ya viejos en la fe. ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo, el mensaje del nuevo pacto, tiene un poder redentivo. Porque lo que cambió fue el Edén de Dios. Aquí hay personas viviendo más Edén que otros. A esas personas les digo, continúen creciendo en la fe. Y hemos hablado de que Edén es adoradores, postrados, reconociendo, conscientes de que tenemos vida de Dios y que esa vida tiene que ir en aumento. Y para recibir esa vida en aumento hay que renovarse cada día. ¿Escuchó usted bien? Cada día que el Señor nos da. Porque tu asunto no es un asunto de emoción, sino que es un asunto que Dios ha decretado en Cristo, que tú y yo podemos vivir la plenitud de la salvación. Y hoy es ese día donde tú y yo podamos vivir la plenitud de la salvación. Dice en el libro de Romanos capítulo 8, desde el versículo 19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación, la plenitud de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a esclavitud o vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Hay muchos creyentes que han perdido toda esperanza y tienen ya 50 años, 30 años en el Señor. Claro, tú dices, han perdido esperanza. Claro, escúchales hablar. Bueno, dice, yo ya vengo orando 20 años, 30 años. Y bueno, espero que cuando sea el tiempo de Dios, cuando Dios quiera, me dará una casa, me dará un carro, me dará lo que yo, cuando Dios quiera. Es decir, perdieron toda esperanza. Sí, creen en Dios,
¿Cuál fue el milagro que Jesús hizo cuando entró en casa de sus amigas María y Marta? ¿Recuerdan ustedes el caso de Lázaro? Lázaro había el amigo, dice Jesús, el amigo de Jesús. Y dice la Biblia, al que tú amas. O sea, haciendo énfasis que Jesús amaba muchísimo a Lázaro, su amigo. Y cuando él se enteró de que su amigo había muerto, Jesús se quedó no un día, no 2 días, no 3 días, sino 4 días, porque tanto le amaba. Muchos podrían decir, pero ¿no le amaba? ¿No le ama? Rápido tenía que ir cuando él escuchó, cuando él se enteró. Llegó a la casa de las 2 mujeres. Habían perdido toda esperanza. Sabían que cualquier cosa que Jesús pidiera al Padre, el Padre le daría. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Habían perdido toda esperanza. ¿Cómo mira Hollywood? ¿Cómo mira el hombre natural? Bueno, el hombre natural, Hollywood, mira que resucitó a Lázaro de entre los muertos. Pero Lázaro, no estoy menospreciando el milagro, Lázaro murió otra vez. ¿O acaso está acá entre nosotros? ¿Hay algún Lázaro? ¿Está Lázaro con nosotros? No, ya murió, está en la tumba. ¿Cómo mira Jesús el milagro? El milagro es que esa generación había perdido la esperanza. Hay muchos creyentes que han perdido la esperanza. Vivimos una generación sin Dios, sin fe y sin esperanza. Hay muchos creyentes que creen en Dios, sí, Dios, pero han perdido toda esperanza. Algún día, ojalá, bueno, cuando me muera de ser. Pero el milagro es que vuelva la esperanza. Y si tú tienes la esperanza en Dios, eso es un milagro. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cómo vamos a dar esperanza a un mundo que no tiene esperanza si en nosotros no hay esperanza? Si nosotros hemos perdido toda esperanza, ¿cómo podemos dar o pretender dar a un mundo vida si nosotros primeramente no hay vida? Esto es muy importante entender. Esto es muy importante comprender. El avivamiento es entendimiento. Si no hay entendimiento, estamos perdidos. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora. Permite que tu Santo Espíritu pueda traer en nosotros ese gozo, esa paz, ese servicio, esa gratitud a Dios, ese agradecimiento a Dios, esa esperanza que tenemos la vida eterna y que tenemos que disfrutar. Cuando entendemos, disfrutamos, lo vivimos, lo experimentamos. Que cada uno de nosotros podamos vivirlo y experimentarlo también, en el nombre de Jesucristo. Amén. Queremos invitar los días, los sábados a las 7 de la mañana también estamos acá, los domingos 9:30 de la mañana. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Muy bien. Voy a apagar las luces, ¿no?